Buen día. El tema de hoy es: en comunión accedemos a la plenitud de la deidad. Y bueno, damos gracias al Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, nuestro Padre, porque nos adoptó al creer en su plan de salvación, en creer en su Hijo unigénito Jesucristo. Aleluya, glorioso, misericordioso. Y nos dejó a su Espíritu Santo, que es su representante de quien está en el trono, y el Cordero de Hashem, que es nuestro glorioso Jesucristo, nuestro Rey. Bienaventurados los que hemos creído sin ver, y viendo nos reafirma esa fe que tuvimos en el principio. Y bueno, a lo que venimos vamos, y dice en el libro de Éxodo capítulo 34. Leemos siempre la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que su Espíritu Santo nos dé espíritu de revelación, de sabiduría y entendimiento de la verdad, la cual es una sola. Que disponga nuestros corazones, que se abran el entendimiento en nuestra mente, para que entendamos esta verdad. Y confirmamos la verdad ¿con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, con el cual no solamente confirmamos la verdad de lo que está en la palabra escrita, sino toda situación que nos pase alrededor en nuestra vida cotidiana. Y leo: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Bueno, el contexto de esto es que en el libro de Éxodo capítulo 32 leemos cómo el pueblo de Dios Trino se desesperó porque tardó en bajar Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley. Recordemos qué significa la ley. Sabemos que en la ley estaba escrita en tablas de piedra y son los 10 mandamientos. Pero nuestro glorioso Rey Jesucristo, aleluya, te amamos, Señor, nos recordó cuáles son los 2 principales mandamientos. Y dice el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Y cuando dice Dios es la Santísima Trinidad, porque Dios uno es en 3 personas. Y sigo. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto encierra toda la ley y los profetas, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y eso dónde lo dice en la palabra escrita, la Biblia? En el libro de Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40. Prosigo. Y bueno, se desesperó el pueblo de Dios Trino, e hicieron un becerro de oro. ¿Qué representa ese becerro? El paganismo, la idolatría, el sectarismo, el fetichismo, la creencia que hay otros dioses, cuando no los hay. Es poner la confianza en objetos inanimados, inertes, muertos, que no oyen, no escuchan. Es también cuando predomina la verdad de una persona por encima de la Santísima Trinidad, por imposición, por temor a perder el puesto de trabajo, por tradición. Eso es idolatría, etcétera, etcétera. Y sigo en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 2 y leo. Dice Dios Padre, conocido también como Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Aquí hay algo muy importante y dice sube de mañana. Mejor dicho, sube de madrugada. Es tan importante que nuestra cita divina sea de madrugada. En ese momento tenemos mayor concentración. Le estamos dando el primer lugar a la deidad antes de que empiece nuestra jornada laboral, de estudio, nuestros quehaceres en el hogar, lo que debamos hacer diariamente. Y madrugamos y entregamos ese tiempo en amor y en devoción. Y si tú crees que no puedes lograrlo porque tienes muchas responsabilidades en el día, no te preocupes, esfuérzate y sé valiente, porque sobrenaturalmente nos da una fuerza sobrenatural para poder tener la energía que necesitamos en el día para hacer absolutamente todo lo que debamos hacer. Entonces prepárate, dice prepárate. Y de mañana le está diciendo a Moisés: subir al monte es subir al lugar santísimo, es el lugar, el cuarto de oración.
Es el lugar que nos enseñó nuestro glorioso Rey Jesucristo. Te amamos, Señor, que nos enseña en el libro de Mateo capítulo 6, donde dijo nuestro Señor Jesucristo: y cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Cerremos la puerta a la distracción y dediquemos un tiempo especial. Y sigue en el versículo 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Ahí el Padre Celestial estaba dando la instrucción a Moisés de que ni siquiera los animales ni ninguna persona fuera con él. Es un momento de intimidad con nuestro hermoso y adorado Abba Padre. Decimos Abba porque es nuestro papito hermoso, lo tratamos con confianza porque somos sus hijos. O díganme ustedes cómo tratan a un padre. Él nos trata muy amorosamente. Entonces tratémoslo igual, tratémoslo como lo que es, nuestro Padre. Y bueno, tenemos ese acceso porque nuestro glorioso Rey Redentor Jesucristo pagó el precio más alto por su preciosa sangre. Ese velo que había entre el lugar santísimo y el lugar santo se rompió y tenemos libre acceso. Y entramos por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos dejó aquí en la tierra, que es su representante, que podemos entrar junto con él al lugar santísimo. Bueno, y sigo en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 4, y dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Sí, hubo unas primeras tablas de la ley, pero resulta que si vamos al libro de Éxodo capítulo 32, vemos que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, el pueblo de Elohim estaba adorando un becerro de oro y desplazaron al único Dios verdadero, y él en su enojo rompió las primeras tablas de piedra. Pero en su infinita misericordia, Dios Padre, Hashem en hebreo, Abba Padre en arameo, obtuvo de él misericordia y le permitió hacer unas segundas tablas para escribir nuevamente los 10 mandamientos. Continúo. Y se levantó de mañana, ¿quién? Moisés, y subió al monte Sinaí, es decir, al lugar santísimo, como le mandó Dios Padre, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. En el versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube. Esa es la gloria Chequiná. Esa es la gloria que muchos no ven, pero que es necesario se condense para asegurarnos que a quien escuchamos en el Espíritu, esa es la Santísima Trinidad. Por eso retomo lo que dice en el versículo 2 de Éxodo capítulo 34. Dice: prepárate, prepárate. Y la tercera suena mejor: prepárate de madrugada, de madrugada. Porque si vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que en la versión Reina Valera 1960, que hay un príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe es Satanás y su ejército, su séquito, sus demonios, huestes de maldad y demás. No hay necesidad de ahondar en ello. Ellos se mueven en estos aires. Entonces es necesario que en el lugar donde nosotros estemos, en nuestro lugar secreto, en el lugar de nuestro sitio de reunión, en el lugar donde estemos proclamando su nombre, donde necesitamos que llegue su gloria. Ojalá fuera el mundo entero, pero en el lugar donde estemos debemos preparar el ambiente, el lugar para que se despeje en esos aires de las tinieblas y la oscuridad. Y es su nube de gloria que lo hace posible. Por eso, nosotros ¿cómo nos preparamos? En coinonía. Y voy a asegurar algo, y soy responsable ante el tribunal de Cristo para los que se salvan, de lo que voy a decir, y lo aseguro. Porque me han estado preparando por más de 4 años y medio en el escuchar en el Espíritu. Y en base a la experiencia te puedo decir, si uno no está en completa santidad, escucha más a las tinieblas y a la oscuridad que al mismo Espíritu Santo. Y es que muchos de nosotros cometemos el error, porque yo también pasé por ello. Es que hay veces estamos en pecado, pero cuando uno no es consciente de ese pecado, uno sigue y sigue de forma reiterada. Por eso es que la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, envía a un profeta
envía a alguien a hablar en su nombre para que las personas caigan en cuenta, sus hijos, sus discípulos, de lo que no está bien y volvamos a la senda antigua. Volvamos a lo que es el Evangelio, para que corrijamos el camino, no para castigarnos, sino siempre para darnos la oportunidad de que sigamos su ejemplo, el ejemplo de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Y entonces cuando uno es consciente de ese pecado, ¿uno qué hace? Pedir perdón. Uno pide el perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y si le pedimos perdón al Dios el Padre, lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, glorioso, poderoso, santo en el Padre, santo en su Hijo Jesucristo y santo en su Espíritu Santo. Y bueno, dice en la palabra, y estuvo allí con él, ¿quién? Moisés con el Padre, proclamando el nombre de Jehová. Si nosotros vamos al significado de la palabra proclamar, dice publicar en alta voz algo que se haga notorio ante todos. Proclamaba. ¿No se imagina cómo se condensa la nube de gloria cuando uno proclama con júbilo su palabra, cuando uno adora con júbilo, cuando uno tiene fe, cuando uno tiene certeza en quien ha creído? Por eso es importante alabar, adorar con júbilo. Uno no alza los brazos a media asta, sino completamente sin pena porque estamos glorificando al Todopoderoso, a nuestro Rey Jesucristo y a su Espíritu Santo. Y entonces es algo muy importante que nos dice la palabra escrita, y lo hacía Moisés, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, y está con signo de admiración. Yo me imagino algo así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Y por qué sabemos que es el Dios y Padre el que estaba con Moisés? Porque Él es el juez. Nuestro Dios y Padre es el juez de absolutamente todos, llámese justos e injustos. Y uno de los versículos que habla de ello, entre muchos otros, es el Salmo 82. De quien obtenemos su gran misericordia porque hemos creído en su plan de salvación. Nosotros no hay otro camino. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino para acceder al Padre. Y hemos creído en su plan de salvación, el de Dios Padre, y está centrado en el Rey Jesucristo, su único Hijo unigénito, quien tiene su misma esencia divina. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6, entre otros. Quien es la segunda persona de la deidad, aleluya. Por eso es Dios Hijo Jesucristo, te amamos Señor, quien nos redimió del pecado, a ti y a mí, si hemos creído en Él. Glorioso nuestro Señor, Rey, Redentor, Salvador nuestro, conocido también como Yahweh Rohi, que significa Jehová es nuestro pastor. También conocido como Yeshua HaMashiach, que significa Jesucristo el Mesías. Aleluya, 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 glorioso te estamos esperando, Señor. Y bueno, gracias al Rey Jesucristo, el único mediador entre Dios el Padre y los hombres, eso está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, es que tenemos acceso al juez de todos. ¿A quién? Al Dios y Padre. Y al creer en su Hijo, el Rey Jesucristo, nos adoptó como sus hijos. Eso está en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5, entre muchos otros. Accedemos a su misericordia cuando andamos en coinonía con el Rey Jesucristo, valga la aclaración, con el Rey Jesucristo, sujetos a Él, en yugo igual. Eso está en el libro de Juan, capítulo 15, porque fuera de Él nada podemos hacer. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es la vid y nosotros somos la rama, los pámpanos. ¿Qué puede hacer una rama desgajada del árbol? Nada, se muere. Y una vez el Padre me reargulló y me dijo, serio, obedece a tu Rey. ¿Así? Porque eso hace parte del proceso de crecimiento que tenemos cada uno de nosotros. Eso fue ya hace ratico, yo creo que hace como más de 3 años, pero me pasó. Obedece a tu Rey. Y si uno no obedece al Rey, uno no puede tener
pretender tener coinonía con el Padre y con su Espíritu Santo. Bueno, y continúa en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 7. El Dios y Padre guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Díganme ustedes cómo cree que se siente el Padre Celestial. Nuestro Rey Jesucristo, que dio la vida por nosotros para redimirnos de ese pecado, y que después de ser rearguidos, nosotros continuemos en ese pecado. Que no, después de que el Padre Celestial nos diga, mira, es por acá, hijo, hija, es por acá, y nosotros sigamos en él, eso ya es rebelión. Y también la palabra escrita nos dice qué pasa cuando hay rebelión. Dice, no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y paro ahí. Así es de grave el asunto, por eso los padres, nosotros cuidamos estar en santidad, porque ese es el legado que nosotros le dejamos a nuestra descendencia, porque nosotros no queremos que nuestros pecados visiten a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. Pero resulta también que si nuestros antepasados no conocieron la verdad y andaron en pecado, nosotros tenemos forma de romper con esa línea de maldición. Y es al creer en su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo me ha enseñado esto, que es el principal intercesor. Y es que uno diariamente, cuando uno ora e intercede por los demás, uno dice, se rompe toda maldición. En el nombre, Padre mío, Padre Santo, Padre hermoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, se rompe toda línea de maldición, de iniquidad, de transgresión, de pecado. Se rompe toda maldición genética, porque también se heredan enfermedades. Se rompe toda maldición. En el nombre que hay sobre todo nombre, Jesucristo, se rompan esas líneas de maldición. Y es así como lo hacemos. Creemos en nuestro Señor, pero debemos adoptar las verdades espirituales y lo que nos enseña su Espíritu Santo, y lo declaramos en fe. Bueno, y vamos a explicar qué es la coinonía. Es una palabra griega que traduce comunión. La comunión, para no ir más lejos, es la unión igual. Es permanecer diariamente en oración, que es hablar con Dios el Padre Santo, nuestro glorioso Rey Jesucristo Santo y su poderoso Espíritu Santo Santo. Y dentro de lo que es la oración está la intercesión por otros. Eso es lo que debemos hacer diariamente. Eso es el amar a los demás. Y principalmente, ¿por quién oramos? Por nuestra familia, por nuestro núcleo familiar. Y también hacen mucha incidencia en esto, bastante. Y a mí me lo nombra nuestro Señor Jesucristo como mayordomía, tener mayordomía en la oración. Y es algo en lo cual, reitero, hacen mucho énfasis. Y es declarar sus promesas en fe, lo que está en las Escrituras y lo que escuchamos en el Espíritu. Es también adorarlos en espíritu y en verdad. Es la lectura diaria de las Escrituras guiada por nuestro pastor y sumo sacerdote Jesucristo por medio de su Espíritu Santo principalmente. Cabe aclarar que nuestro amado, glorioso, precioso Abba Padre, adorado, Él también interviene, porque Él no es un Padre ausente, Él es un Padre presente. Y todo ello lo hacemos en devoción. Es el mayor tesoro oculto, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón. Y cuando oramos, hablamos con Él, leemos la Escritura, adoramos, no lo hacemos pensando en lo que estamos diciendo, y lo hacemos en amor. Es ahí cuando hay transformación. Si lo hacemos como dicen por ahí, como un papagayo, como un loro, nada pasa, no hay transformación, absolutamente nada. Tú puedes durar todo el día, semanas, pero si haces oraciones repetitivas no pasa nada, porque dígame, cuando estás haciendo repeticiones, y eso lo enseña nuestro Señor Jesucristo, y está en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 7. Él lo dijo, el Rey Redentor, el Hijo unigénito del Padre. No hagamos vanas repeticiones, no lo hagamos. El amor
y en la devoción, adoptando sus verdades espirituales, vas a ver la transformación. Y bueno, y somos un ejemplo, un testimonio vivo del cumplimiento de las Escrituras en nuestra vida, así aún no hayamos alcanzado la perfección. Es un resumen de lo que es la coinonía, la comunión. Doy testimonio y lo manifiesto como hija, como discípula de Cristo, amiga del Espíritu Santo, que al andar en coinonía siempre he tenido su misericordia. Y tú puedes tener esa confianza, esa es mi invitación. Y testifico ante el reino celestial y los hombres, de luz y de poder, que en lo personal ha sido así. Y tengo la certeza, la confianza de que así será siempre, si permanezco fiel, y tú también vas a acceder a ella. Pero hay que conocer estas verdades y creo que te estoy dando entendimiento de ello porque no soy yo, sino quien está en mí. Nuestro Señor Jesucristo, quien ha dirigido este estudio bíblico, nuestro sumo sacerdote. Y por eso es que me da alegría el saber de que ustedes conozcan la verdad, porque sé que van a alcanzar las promesas que Dios y Padre tiene para todos nosotros, en quien heredamos esas promesas, la simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Y permanecer en su verdad, fieles, y ten la seguridad que vas a acceder a cada una de esas promesas, cumpliendo, manteniéndote en santidad, apartándonos del pecado, ser santos como Él es santo. Y no es para pocos, está disponible para todos, pero hay que conocer esa verdad, la cual nos hace libres de toda religiosidad, de toda idolatría, de todo paganismo. Adopta su verdad, que es la que prevalece y que está en la palabra escrita, la Biblia. Aquí les cuento una infidencia. Un día nuestro amado Rey Jesucristo me corrigió y estaba serio. Y aunque lo hacía con firmeza, Él es un caballero. Hermoso, glorioso. Te amo, Señor, mi Rey, mi hermano mayor. Es el primogénito de todos. Nada que hacer. Es el primogénito. Es el primogénito del Padre. Pero bueno. Pero sí me inquietó bastante porque ya había hablado con nuestro lindo Abba Padre primero, conocido como Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, etc. Y le dije, ¿por qué, papito lindo, por qué no me mencionaste, Abba, cuando hablé contigo? Pues que había algo que a él le molestaba. Si le molesta al Padre, créeme que le molesta a nuestro Rey Jesucristo y a su Espíritu Santo, porque en ellos hay unidad. Y su respuesta te sorprenderá. Hija, porque te amo demasiado. Imagínate, es hermosísimo. Y es el mismo Padre para ti y para mí. Imagínense, ¿ah? ¿Pueden creer? Lo absolutamente bueno, tierno, misericordioso, dadivoso, amoroso. Es más que bueno. Y disfruta su paternidad. Te vas a enamorar entrañablemente muchísimo de él, como hijo, como hija. Y lo reitero y lo afirmo, tú quien me escuchas puedes acceder a Él, porque es una promesa que está en la palabra, en la Biblia. Así como lo oyes, en el momento que tú hablas con Él, Él te escucha. Así por ahora tú no lo escuches en el Espíritu, Él te escucha. Solo comprométete con su verdad que está centrada en su Hijo muy amado, el Rey de Gloria, Jesucristo, no hay otro camino. Y nuestro Rey Jesucristo, recordemos algo, que siendo Dios Hijo, se despojó de ese poder omnipotente y se hizo 100% humano como tú y como yo, así como lo escuchas. Y eso está en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y bueno, cuando andó en medio de nosotros nuestro Rey glorioso Jesucristo, te amo, Señor, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo puedes corroborar en las Escrituras, en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Díganme ustedes, ¿cómo no amar a nuestro glorioso Rey Jesucristo, quien dijo y dice, yo soy la puerta? Y eso está en el libro de Juan capítulo 10, versículo 9. Y en el Señor Jesucristo tenemos acceso a Él mismo, a Dios, Él, el Padre, y a su precioso y omnipotente Espíritu Santo, quien está permanentemente con nosotros, después de que el Rey Jesucristo ascendió y se sentó a reinar a la diestra de Dios el Padre. Lo voy a llamar y lo afirmo, estamos en la era del Espíritu Santo, así como lo escuchan.
Es el representante de quien está en el trono, que es Dios Padre, Hashem, y el Cordero, que es el Rey Jesucristo. Está descrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13. Y bueno, un pequeño recorderis de quién es la persona del Espíritu Santo. Cuando el Rey Jesucristo dijo y dice en Juan, capítulo 16, versículo 7, dice: conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, conocido como el Espíritu Santo, no vendría a nosotros, mas si se fuere, os lo enviaré. Y así lo hizo. Cumplió su promesa, precioso Señor, gracias. Y dice en el libro de Juan capítulo 16, versículo 14, el Espíritu Santo del Dios y Padre lo glorificará. Aquí estoy parafraseando para dar mayor entendimiento a las Escrituras y vuelvo y lo reitero. El Espíritu Santo del Dios y Padre lo glorificará, porque tomará de su Espíritu y lo hará saber. No dice textualmente así, pero estoy dando mayor entendimiento de la verdad y ya sabes con quién confirmamos la verdad si tienes alguna duda. Primero, que la nube de gloria te envuelva, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y cuando te asegures de que no hay moros en la costa, es decir, los que se mueven en las tinieblas y la oscuridad, ahí sí confirma con la Santísima Trinidad si lo que estoy diciendo es cierto. Y continúo. Esto es una revelación. En los 4 años y medio que los escucho en el Espíritu de manera frecuente, nosotros hablamos con el Padre, con el Espíritu Santo del Padre y con el Espíritu Santo de nuestro Rey Redentor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, y los escucho de manera frecuente, y el Espíritu Santo es el que nos comunica con quien está en el trono celestial. Bueno, pero es un solo espíritu, sí, ellos se hacen un solo espíritu. Y eso se ratifica en el libro de Juan capítulo 14, versículo 23, entre muchos otros versículos. Ellos se hacen uno solo. Imagínense el amor entrañable que hay entre ellos. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es hermoso, hay unicidad. Y bueno, Dios es uno en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los 3 hay plenitud, porque es necesario nos relacionemos con cada uno. Tenemos ese acceso porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ese acceso, Él es la puerta. Y nos da ese acceso para que crecer a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Corrobora en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, quien siendo 100% humano, lideró con el ejemplo y nos demostró lo que un hijo de Dios, el Padre, puede lograr aquí en la tierra si está lleno de su plenitud y mora en él. El Espíritu Santo de Dios Padre y Dios Jesucristo. Eso está en el libro de Juan. Vuelvo y lo reitero. Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Ser ciudadano del reino celestial? Solo es necesario 2 condiciones y no se pueden separar. Por favor, las personas que evangelizan, predican, hay 2 condiciones. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo a Nicodemo. Debemos nacer del agua de arrepentimiento y del Espíritu Santo. Entonces, hay esas 2 condiciones y no las debemos separar. Entonces, la primera es aceptar el plan de salvación de Dios el Padre, que es creer en su único Hijo unigénito Jesucristo, creer que murió por ti y por mí para librarnos de toda acusación, de toda acta de decreto que había en contra de nosotros. Porque hay un acusador. Bueno, ¿de cuál es esa acta de decreto? ¿En dónde se mencionan las Escrituras? En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Quién es el acusador? Es Satanás. Y eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Y de qué nos acusa? De incumplir la palabra escrita. ¿Y cómo nos acusa? Mire que este dijo mentiras, mire que este está en adulterio, mire que tal cosa. Claro, estábamos llenos de acusaciones, porque en todos hemos sido pecadores, llenitos de acusaciones. Y ¿qué iba a pasar cuando partíamos de este mundo? Si no hubiéramos conocido a nuestro Rey Jesucristo, pues perdemos la salvación, así de sencillo. Perdíamos la salvación. ¿Y qué nos esperaba? Pues el lago de fuego, porque el infierno sí existe, mis estimados. Y yo he escuchado en el Espíritu, después doy testimonio de ello, como una persona caía al vacío después de partir de este mundo. Y no se imaginan cómo esa persona se arrepentía de no haber creído en el mensaje de salvación. Bueno, y nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos de esa condenación.
Es un borrón y cuenta nueva cuando nosotros creemos en Él. Y es lo que dice la palabra escrita. Nuestros pecados no serán, o sea, no lo dice literalmente así, pero les parafraseo para mayor entendimiento, no serán recordados. Tu pasado no existe más, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. No nos lo van a recordar. ¿Quiénes nos lo recuerdan? Las tinieblas y la oscuridad. Esos son los que martillan y vuelven y martillan y te tratan de hacer sentir culpable y hacen creer que la Santísima Trinidad nos está haciendo sentir culpable porque nos quieren alojar de la comunión. Esas son las tácticas que usan. Y bueno, eso está en el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero bueno, hay una condición adicional. Por eso debemos leer la Escritura para que tengamos mayor entendimiento bajo la guía del Espíritu Santo. Es quien nos da la revelación. Y no es difícil cumplirla. Es arrepentirnos en metanoia. Metanoia es una palabra griega que significa es un cambio de dirección. Yo cambio de la dirección del pecado a la dirección de la santidad. Que eso pase así como así de manera insofacta, no. Eso es un proceso. Y aquí hay algo muy importante que voy a decir. Si tú confiesas que aceptas a nuestro Señor Jesucristo, pero no lo haces en fe, si no lo recibes en tu corazón, si no hay un arrepentimiento sincero, no llega el Espíritu Santo. Así de delicado es el tema. Por eso es importante que las personas que evangelicemos y predican demos entendimiento de esta verdad. Pero en cambio, si te has arrepentido con todo tu corazón y has aceptado en fe al Hijo de Dios el Padre, a nuestro Rey glorioso Jesucristo, naces de nuevo y recibes por fe en ese mismo instante a su Espíritu Santo que entra a vivir dentro de ti. Por eso dice en el libro de Juan 14:23, vendremos y haremos, en plural, morada en ti. ¿Y dónde habla de nacer de nuevo? Eso lo puedes corroborar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5. Aquí también hay algo muy importante, y es que al declarar en fe que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no debemos asumir que Él nos perdona nuestros pecados. Nosotros debemos hacer un acto de contrición y llevar a esas personas que no confiesen los pecados a los hombres, sino a nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Y si lo confiesan al Padre, lo hacemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. A Él es el que confesamos nuestros pecados. Por eso es tan importante. La gloria chequina está en este momento. La estoy viendo al decir esto. Por eso es tan importante confesar nuestros pecados. Debe haber un tiempo de arrepentimiento. Y es ahí cuando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por su bendita sangre, entra a borrar toda acta de decreto que había en contra nuestra. Y ahí podemos decir que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Hemos recibido a su Espíritu Santo. Y ya nuestros pecados ya no cuentan más. Nuestros pecados pasados, de aquí hacia atrás. Es un borrón y cuenta nueva. Pero los pecados de aquí en adelante sí cuentan. Porque Él murió una única vez por nosotros y para siempre. Se está acrecentando la nube de gloria con todo lo que estoy hablando. Él murió una única vez y para siempre, para borrar nuestro pasado. Porque nosotros cuando confesamos que nuestro Señor Jesucristo hemos creído en el Rey precioso Jesucristo, lo que decimos es que estamos haciendo un pacto con Él, en la cruz, con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Es un compromiso, es un pacto de consagración para sumergirnos con su Espíritu Santo. De ahora en adelante y seamos transformados en nuestro ser interior. Es un paso a paso a diario en comunión, koinonía, como lo describí anteriormente. Si pecamos de aquí en adelante es necesario ser lavados con el agua del arrepentimiento, pedir perdón a nuestro Rey glorioso, Redentor Jesucristo. Y como lo dije anteriormente, si pedimos perdón al Dios y Padre, lo hacemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, su Hijo unigénito, en quienes somos redimidos. Fuimos redimidos a un costo demasiado alto, porque hubo sangre.
hubo sangre y esa preciosa sangre Él la entregó en libación completa, fue derramada completamente en la cruz del Calvario. También la deidad, la Santísima Trinidad nos tiene paciencia cuando somos bebés espirituales. Cuando somos bebés espirituales tomamos leche espiritual, no adulterada, bajo su guía perfecta, pero luego vamos madurando. Y su sacrificio del Rey Redentor Jesucristo no lo tomamos de balde. Su preciosa sangre es muy valiosa, tanto que reposa en el santuario celestial, donde está nuestro hermoso, glorioso sumo sacerdote Jesucristo. Y eso lo podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 9. El resto es por revelación en coinonía en el lugar santísimo. Es un sacrificio perpetuo que fue una vez y para siempre, a un costo muy alto. Alguien totalmente santo, puro, se ofreció en nuestro lugar, porque debía estar libre de toda mancha y pecado. Nuestro glorioso Abba Padre, Dios el Padre, amoroso y misericordioso, los bendiga grandemente en nuestro Rey glorioso Jesucristo, su Hijo amado, y a través de su Espíritu Santo. Mantengamos en comunión, en coinonía, manteniendo la llenura de su Espíritu Santo, que es su presencia, es mantenerse llenos de su presencia durante todo el día, y verás su gloria. Verás cómo cambia y transforma tu vida y serás de bendición para quienes están al lado tuyo y quienes te escuchan. Porque estamos llamados a evangelizar, no solamente a nuestra familia, a nuestros seres queridos, sino a todo aquel que necesite ese mensaje de salvación. Aleluya.